Este video está dedicado para adoradores y músicos, pero entendemos que cada creyente debe de ser un adorador, por lo tanto es para todos. La adoración es fundamental para tener una relación con Dios. Cuando adoramos, contemplamos la gloria de Dios y anodadados respondemos en humillación ante Él. Jesús habló de esta necesidad e inclusive nos dice que su Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. La Biblia nos enseña que antes que se manifieste la presencia de Dios debe de haber adoración. La adoración crea atmósfera para que los dones y la palabra profética de Dios fluyan en el servicio. Solo tenemos que ver a Eliseo, que antes de profetizar buscó a un tañedor. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15. Ahora bien, al pasar de los tiempos, personas han recibido un llamado específico de Dios para guiar al pueblo a adorar a Dios, haciendo el trabajo de los levitas actuales. A estos contemporáneamente se le ha llamado de diferentes maneras: adoradores, salmistas, cantantes cristianos, músicos cristianos, etc. Pero a medida que pasa el tiempo, vemos cómo las personas encargadas de producir adoración, su música se asemeja mucho a la tendencia musical del mundo. Y uno se pregunta, ¿están nuestros cantantes siguiendo la tendencia del mundo para producir música? ¿O están atentos a la revelación de Dios para guiar al pueblo a entrar al lugar santísimo? En este video quiero presentar mi problema con los adoradores de hoy. 4 cosas que debemos de cambiar. Así que sin más, vamos con el intro e iniciemos con este video. Mi nombre es Yariel Tejeda y si no estás suscrito a este canal te invito a suscribirte. Número 1. Cometen el error de darle cualquier cosa a Dios. La típica frase en nuestras iglesias: yo no canto, pero es para Dios. No hay duda que cada creyente debe de ser un adorador y tener una relación personal con Dios, afine o no afine, esté en el tono o no esté en el tono. Pero a la hora de yo guiar al pueblo en adoración, debe de haber una excelencia en lo que hago, o por lo menos dar lo mejor de mí. Recuerda que en el Antiguo Testamento, a la hora de presentar un sacrificio a Dios, ese cordero o animal presentado debía de ser sin mancha. En pocas palabras, debía de estar en buen estado, debía de ser perfecto a nivel de su anatomía, porque a Dios se le da la excelencia, a Dios se le da lo mejor. Número 2, escucha música del mundo para producir música para Dios. Lo que le vamos a dar a Dios debe de ser puro en su forma y esencia. Yo no puedo depender de la inspiración musical del mundo para producir adoración a Dios, porque eso implica que no estoy yendo a la fuente y no estoy recibiendo la revelación del cielo. Es el síndrome de Saúl. Como lo profético no viene sobre mí, voy donde la divina de Endor para que me inspire. Es el mismo planteamiento. Como no estoy siendo inspirado en la presencia de Dios, escucho al mundo para inspirarme. Hay muchos adoradores que, como su tiempo profético, Samuel, murió, van donde la divina para recibir palabra. Lo que acabo de decir es muy comprometedor, pero soy responsable de lo que digo. Vive Jehová y vive mi alma. Número 3. Basan su adoración en su experiencia y no en la palabra de Dios. Adorador, tu adoración debe de ser bíblica y teológica, y eso implica que en el centro de ella debe de estar Dios y su palabra. La experiencia es necesaria porque es nuestro diario vivir con Dios, pero tu experiencia se queda limitada
a la hora de expresar la grandeza y los demás atributos de Dios. Necesitamos que nuestras adoraciones sean prédicas cantadas. Número 4. Quieren adorar para ser famosos, no para tener una relación con Dios. En estos días publicaba una frase del pastor Miguel Núñez en las redes sociales, donde hablaba de los influencers y el desenfoque que tenemos hoy en día. No entiendo a muchos de mis hermanos cristianos jóvenes. Todo el mundo quiere ser un influencer. Nadie quiere ser un hombre o mujer piadoso para que Dios sea el influencer en otros, donde perdimos el camino. Y es que hoy en día tenemos un ataque frontal contra los ministros, no solo adoradores, sino también predicadores y pastores. Todos tenemos un afán por ser famosos, por ser vistos. Y Dios ha tenido que quitar su luz de muchos para que no sigan robándose su gloria y para que entiendan que sin Dios nada podemos hacer. Vamos a dejar el video hasta aquí. Si te gustó, deja un buen me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Recuerda compartir este contenido para que llegue a todos los adoradores. Y te hago la siguiente pregunta para que me contestes ahí abajo en los comentarios. ¿Qué otra cosa tú crees que deberían de mejorar los adoradores de hoy? ¿Tú crees que la adoración de hoy, la música cristiana de hoy, va por buen camino o hay que volver a Dios? Voy a leer tus comentarios ahí abajo y nos vemos en el próximo video. Chao.